¿Qué tal? Bienvenidos. Resolvamos a continuación el siguiente ejercicio. Se nos pide multiplicar las siguientes aproximaciones lineales y verificar o probar, dar una prueba de la regla de Leibniz para la derivada de un producto. Entonces vamos a multiplicar los lados correspondientes, ¿no? El lado izquierdo de cada una de las igualdades con el lado izquierdo y el lado derecho con el lado derecho. Entonces, pues para el lado izquierdo no hay tanto problema, ¿no? Esto es igual a f de a más h por g de a más h. Para el lado izquierdo, pues vamos a tomar a cada uno de los sumandos aquí, a este, y lo vamos a multiplicar por toda esta expresión. No es muy difícil verificar que en efecto lo que obtenemos al realizar el producto de todo esto con esto, pues es esta suma. Ahora, lo que tenemos que observar, chicos, es lo siguiente, fíjense. Dentro de los sumandos aparecen expresiones como estas: f de a por o de h, la derivada de f en a por h por o de h, la derivada de g en a por o de h, la derivada de g en a por h y eso por o de h, y o de h por o de h. No olvidemos, chicos, que o de h simplemente denota a una familia de funciones que cumplen que el límite cuando h tiende a cero de alguna función, por ejemplo, en esa familia f de x sobre h, tiene que ser igual a cero, ¿no? Sí, no olviden eso. Entonces, de las propiedades de esta familia de funciones, lo que podemos obtener, lo que se tiene es que al final de cuentas f de a por o de h es otra vez o de h. ¿A qué significa esto? Que f de a, o sea, f de a es una constante, que una constante multiplicado por una familia por una función, perdón, en esta familia de funciones, vuelve a ser un elemento de esta familia de funciones. ¿Qué pasa con este caso? Tenemos una constante multiplicado por h. Resulta que que la derivada de f en a por h, el límite cuando h tiende a cero de eso, también existe, ¿no? Entonces, y se tiene por un ejercicio que si el límite de una función existe, la función multiplicada por un elemento en o de h vuelve a ser una función en esta familia de funciones. Entonces, este cuate de acá también es o de h. De manera similar esto, o de h por o de h vuelve a ser o de h. La derivada de g en a por h por o de h vuelve a ser un elemento de o de h. Y este cuate de acá también vuelve a ser un elemento de o de h. Entonces, de las propiedades de la familia de esta familia de funciones, tenemos al final de cuentas o de h más o de h más o de h más o de h más o de h. Cuando tenemos una suma de funciones en esta familia de funciones, la suma vuelve a caer dentro de la familia de funciones. Entonces, toda esta expresión del lado izquierdo se reduce a f de a por g de a más, aquí los que están encerrados en el rectángulo azul, factorizamos el término en común que es h, más la derivada de f en a por la derivada, perdón, más f de a por la derivada de g en a, más la derivada de f en a por g de a, y todo eso multiplicado por el término común que es h. Más, nos estaba haciendo falta incluir este cuate, ¿no? Entonces, más la derivada de f en a por la derivada de g en a por h al cuadrado. Más, ahora sí, o de h, ¿no? Entonces, fíjense, precisamente esta notación de o de h y se involucra porque a veces facilita muchísimo las cuentas, ¿no? Reduce mucho las cuentas a veces. Todo es como muy asintótico, es como muy en el límite, por así decirlo, pero facilita a veces las cuentas y permite obtener un panorama general de cómo se comporta la función. Entonces, fíjense, ahora, lo que nosotros afirmamos es que esta función vuelve a ser un elemento de O de H, ¿sí? Entonces vamos a comprobarlo. Para ver que esta función es un elemento de O de H cuando H tiende a cero, pues tenemos que calcular el límite de esa función sobre H y cuando H tiende a cero y verificar que eso es igual a cero. Y en efecto, este límite pues es igual a este otro límite que es igual a cero, ¿sí? Entonces, en efecto, esta función vuelve a ser un elemento de O de H. O de H más O de H vuelve a ser O de H. Entonces,
toda la expresión así tan horrible que teníamos se convierte simplemente en esto, ¿no? F eh, en A más H por G de A más H es igual a F de A por G de A más F en A por la derivada de G en A más la derivada de F en A por G de A y todo eso multiplicado por H más O de H, ¿sí? Ahora, recordemos que si una función f es diferenciable en un punto, entonces esa función se puede escribir evaluada en el punto a más h como f de a más la derivada de la función en a por h más o de h. Por lo tanto, fíjense, de esto último que tenemos acá, de lo último que obtuvimos, esto en el lado izquierdo es simplemente f por g evaluado en a más h, ¿sí? Esto es igual a f por g evaluado en a más esta expresión. Entonces, por este resultadito de acá, lo que nosotros tenemos es que este cuate de aquí, pues ¿quién tiene que ser? Tiene que ser la derivada del producto de la función f con la función g en el punto A, que es precisamente lo que pues se nos pedía probar. Se nos pedía probar la regla de Leibniz para el producto mediante ese producto de aproximaciones lineales, ¿no? Sí.